Si la pueden escuchar en inglés, se la recomiendo mucho. Es buenísima esa predicación. Entonces, están en este momento, ya regresando del exilio, y están recuperando el libro de la ley. Y es en ese contexto en el que se da, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Un púlpito. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viendo? Les digo, viene el pueblo de regreso, el pueblo exiliado que decidió sí regresar a su tierra. Mucha parte del pueblo se quedó en tierra foránea, pero de ese remanente regresa y abren el libro de la ley. Y entonces dicen amén, amén. Una disposición del corazón de decir, esto que va a leer Esdras es palabra de Dios, es verdad. ¿Y qué hacen? Alzan las manos. Es una actitud o una adoración colectiva. A lo largo de la palabra, obviamente no vamos a analizar absolutamente todos los versículos que hacen referencia a alzar las manos, pero es una señal de adoración, de humillación, y que generalmente está asociada con la oración y con la adoración del pueblo. Eso es lo que está haciendo el pueblo. Están alzando las manos, están significando una actitud de dependencia, de humillación, como el mismo texto lo dice, de humillación y de adoración. ¿A quién? A Dios. No al templo, a Dios. ¿Ok? Vamos a ver otros casos. Salmo 63:4 y Salmo 77:2. Si ustedes se fijan, el blog en donde subo toda la información, las reflexiones que les mando, salvo lo que es en Facebook, las reflexiones pequeñas, pero los artículos y los estudios se suben en un pequeño blog que por la gracia de Dios hice algunos años, que se llama Alzando las Manos, y entre paréntesis justamente dice Salmo 63:4. Vamos al Salmo, por favor. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alcé mis manos. Salmo 77:2. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una actitud nuevamente, ya no colectiva, una actitud individual del salmista, en que está haciendo una representación de su dependencia de Dios. MacArthur lo define o lo ejemplifica como una señal en la que alzaban las manos en una especie de simbolización para que subieran la oración y la disposición del ser humano para recibir la bendición. Es decir, en resumen, implica una dependencia y una confianza en Dios, ¿ok? Insisto, en Nehemías vimos una actitud o una actividad colectiva de alzar las manos, y en este punto estamos viendo una actividad individual, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo, Salmo 119, versículos 47 y 48. Salmo 119, versículos 47 y 48. ¿Va quedando claro? Sí. ¿Sí? Y me regocijé en tus mandamientos, los cuales he amado. Alcé asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y medité en tus estatutos. Si nosotros interpretamos como que está el salmista alabando el libro físico, es un error. No. Cuando hablamos acerca en el segundo fundamento no es cierto, en el primer fundamento de palabra, verdad y vida, acerca de la Biblia como la palabra de Dios, vimos que la palabra de Dios y Dios muchas veces se intercambian en la palabra. Cuando hacían una cita del Antiguo Testamento que decía, la palabra de Dios dice tal,
En el Nuevo Testamento muchas veces se cita Dios dice tal, o la palabra de Dios dice tal, y viceversa. Es decir, muchas veces se usa en forma semejante lo que es la palabra de Dios y lo que es Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios, ¿ok? Obviamente, entendida correctamente, cuando hablamos acerca de la inerrancia, de la suficiencia y demás características de la palabra de Dios, explicamos muchos detalles que debemos de entender. Si cualquier duda, ahí están los estudios. Pero, ¿qué es lo que implica? Estos salmos, esta señal de alzar las manos hacia los mandamientos, implica sumisión y afecto a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios y por ende a Dios mismo. ¿Ok? Eso es lo que significa este alzar las manos. Yo encontré dos objeciones. Ahorita voy a mencionar solo una. Alguien me dijo, es que el problema es que los judíos alzaban las manos hacia el templo, ¿ok? Y como alzaban las manos hacia el templo, hoy lo vemos mal. Vamos a ver si es cierto eso lo que dice la palabra de Dios. Salmo 28:2. Salmo 28:2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Salmo 134:2. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Hay que entender el contexto y por qué está expresado esto que se está hablando. Si nosotros vemos, ambos versículos refieren al santo templo y al santuario. Si nosotros entendemos a qué lugar estás refiriendo realmente estos salmos, están refiriendo al lugar santísimo. Cuando nosotros hablamos de Dios es espíritu y de la omnipresencia de Dios, analizamos con detalle qué implicaciones tenía el templo en el Antiguo Testamento y cómo es hoy. Pero ¿qué era o por qué el lugar santísimo? Es la presencia misma de Dios. Lo que están diciendo estos salmos, los judíos no están alzando las manos a las piedras, al oro que había en el santo templo. No, están alzando las manos a Dios, al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Por eso dicen, bendeciré a Jehová. Y si nosotros ponemos atención, es la misma de actitud en la oración y la alabanza. Los judíos no alababan al templo. La desviación de farisaica sí, pero la religión o la teología judía hebraica no adoraba las piedras, adoraba a Dios y reconocía que estaba en la presencia, el lugar santísimo es donde Dios decidió morar en medio de su pueblo. Y es a eso a lo que se refieren estos salmos. Es el lugar santísimo y es la referencia hacia el santuario o el santo templo, es decir, hacia Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Sabemos, cuando hablamos acerca de estos atributos de Dios es espíritu y Dios omnipresente, sabemos que Dios no habita en lugares hechos de manos humanas. ¿Ok? Si nosotros nos congregamos, no es porque estemos congregándonos en el edificio porque el edificio sea donde está Dios. No. Lo que sucede es que Dios nos mandó a estar en iglesias locales, estar congregados hermanos. ¿Ok? Porque como lo dice el Salmo 133, si no me equivoco, ahí es donde Dios manifiesta su presencia. Simple y sencillamente, no que no lo manifieste en otros lados, pero ese es el plan de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Que realmente es una adoración hacia el templo? No, es una adoración hacia Dios. Es una señal de sumisión, de dependencia. Me está yendo el tiempo. De sumisión, de dependencia, de confianza, de descanso en Dios. Incluso esta misma actitud
está reflejada en cuando se adora a dioses falsos. Salmo 44, versículo 20. Dice: si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, es decir, está hablando justamente de una adoración a dioses falsos, ¿ok? Si alguien, aún en el antiguo templo, adoraba el templo por las piedras, era un dios ajeno. No estaba teniendo una concepción clara de la presencia de Dios, del Dios verdadero. ¿Queda claro? Es una cuestión nuevamente del corazón, ¿ok? Pero ahora vamos a ver qué sucede en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay una referencia que hace Pablo al respecto. Primera de Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8. Vamos a leer desde el 1 para entenderlo. Exhorto ante todo, porque además voy a hacer una referencia a esto más adelante. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Punto. Lo recalco por lo que voy a decir más adelante. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Lo importante del contexto es ver en primer lugar que es una exhortación, no es un mandato, ¿ok? Ojo, no es que Pablo está diciéndonos tienes que orar así, no. Es una exhortación. Pero si nosotros, y por eso hay que tener cuidado con el legalismo que se da en esas iglesias falsas, que quieren imponer costumbres de hombres. Si nosotros entendemos lo que Pablo está diciendo en este pasaje, es una relación a la elevación de la oración. Si nosotros vemos todo el contexto que les estoy diciendo, esa señal de dependencia, de subida de manos, de la ascensión de la oración, de la descendencia, de cómo desciende la bendición. ¿Por qué sabemos que está hablando eso Pablo? Porque justo en el versículo 5 dice, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y fíjense en esta relación, dejen un papel aquí. Vamos a Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El don de mis manos. Fíjense cómo está todo relacionado. No es un requisito. El énfasis que está haciendo el versículo es, fíjense, versículo 8 en 1 Timoteo 2:8. Oren en todo lugar, lo que les decía, no hay una referencia a un lugar específico. Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Está hablando de una actitud del corazón en realidad. Es un énfasis en la santidad práctica. Cuando hablemos de la santidad que imparte Cristo, vamos a ver que hay dos tipos de santidades, y creo que lo he referido en otros estudios. La santidad posicional, que tenemos porque nos es imputada la justicia perfecta de Cristo, y la santidad práctica, es decir, que nuestro testimonio, nuestra forma de vida esté siendo encaminada hacia la verdad, hacia la santidad, hacia la piedad. Es un énfasis en oposición a los rituales externos fanáticos de los fariseos. ¿Recuerdan cuando hablamos en otras ocasiones que los fariseos tenían una forma ritualista de lavar las manos? Pablo está haciendo un énfasis en que la pureza
con la que oramos, con la que nos acercamos a Dios, está en el interior, no en el exterior. En